te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Una salve a la Santísima Virgen María. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo, llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce siempre Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Y la Virgen María, Nuestra Señora, concebida sin mancha de pecado original, y en el primer instante de su ser natural. Amén, Jesús, María. Vamos a la oración. Oración a Santa Catalina de Siena. Oh Dios, que concediste a la bienaventurada Catalina, adornada con el singular privilegio de la virginidad y la paciencia, vencer los embates de los espíritus malignos y permanecer inconmovible en el amor de tu nombre. Concédete, rogamos, que a imitación suya, pisoteada la maldad del mundo y superada las acechanzas de los enemigos, pasemos confiado a tu gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Buenas tardes.
ganó. Resucitó. Aleluya. Aleluya. Resucitó. ¡Viva Cristo resucitado! ¡Viva! ¡Viva Santa Catalina de Siena! ¡Viva! Y viva nuestra comunidad resucitada. ¡Viva! Fuerte aplauso para el Señor y para esta hermosa comunidad. Primera vez en la Pendehueno Misen Diesa, lleva. Por eso que estoy con ustedes hoy aquí. Entonces, para celebrar esta Eucaristía. Primera vez que vengo, primera vez que me inserto y veo así una hermosa capilla que tienen. Y sobre todo, ahora vamos a ver, ya está la decibel de nuestra oración, de nuestra participación. Y sobre todo, dejamos ahí gente la juzgata, lleva. Porque aquí estamos con Ñande Yara también, con nuestro primer canal católico que tenemos en el Paraguay. Y justamente allá Santa Catalina de Siena, 29 de abril es la fiesta. Entonces estamos en este camino del novenario y justamente Ñande Yara también nació en el mes de abril. Así que ahora hay 4 años lo cumplí, estamos de cumpleaños también. Y eso es lindo porque sobre todo lo que significa para la iglesia esta gran santa, Santa Catalina de Siena. Baretella, pero desde Dios, con todas las letras, ¿verdad? Sin pelos en la lengua, ya hay señalé, o corregí al Papa, o corregí la obispo, o corregí la paicuera, o corregí a la iglesia en general. Y eso que es lindo, queridos hermanos, porque quiere decir que antes que nada vivió el Evangelio así en su corazón y en su vida. Así que espero que ustedes también, ya que llevan este carisma tan lindo de esta santa, tener esa fuerza siempre de con la vida, con la santidad y con el ejemplo, llamar a la unidad, llamar a trabajar juntos, corregirnos los unos a los otros para que el Evangelio de Jesús se haga presente aquí en nuestra comunidad. Bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar entonces con mucho entusiasmo esta Eucaristía. Y recuerden que hay muchísima gente que nos acompaña. La señal de ñote ave la ñimea ñeina. Con aparatito y oña con ave. Prolonga nuestra capilla de Santa Catalina a más de 350.000 personas en este mismo momento. O sea que estaban en la ñemboeña de Dieina. Estaban en Jasía, estaban en Jógabe, estaban en Digatuyo Guatá. Estaban bien solamente que ya por la ancianidad, ¿verdad? Que están ahí en su casa, etc. Pero todos rezando con nosotros. Y hoy mismo, por ejemplo, queridos hermanos, tenemos así algunas intenciones, ¿verdad? Que nos envían y que quieren rezar con nosotros. Estas intenciones que para nosotros significan como comunidad unirnos, como comunidad aquello que nosotros queremos hacer conocer también que es Cristo que vive. Santa Catalina entonces nos va a ayudar muchísimo. Entonces, en primer lugar, queremos rezar por una persona que ahora mismo nos acompaña, el señor Juan Carlos Figueredo, por la familia Figueredo Aguilera. Ellos son una familia que trabajan en España, imagínense. Véala, entonces faltañan de la Santa Catalina. Oye, Emila ñane tendo tacuera, pero con fuerza y firmeza. Anila ñane gente cuera España, de la ñane talla. Oye, por acá, por buen trabajo. Y me decían, yo les visité hoy, le hice la bendición en la casa. Dentro de 3 días, oye, y demás, y veina, otra papo. O mondo mila plata, mila ñane netame, la ñane familia, ven ahora. Gente trabajadora, carpintero. Y la señora ya también está estudiando y se está formando. Y tienen sus hijos también aquí que tienen que dejar, ¿verdad? Para ella bota. Pero mía hay oruca la remesa, o mía era la plata, oruca mía ya muy al lado. Porque muchas veces aquí nos falta esa justicia del trabajo. A ver a la Santa Catalina, o una niña de vaya, yecoana como cristianos auténticos. Vamos a comenzar entonces nuestra Eucaristía. Vamos a hacer la señal de la cruz y vamos a pedir al Señor que nos bendiga a todos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que ha resucitado y vencido la muerte, esté con cada uno de ustedes. Y al iniciar nuestra misa, lo primero que vamos a hacer, todo lo que podamos arrodillarnos, ñañesuta kokuru non debe lleva. Vamos a hacer un momento primero de silencio, le voy a pedir a los músicos, apoyíteme, alleva la silencio. Vamos a pedir perdón al Señor. Vengan aquí también, todos los monaguillos, todos, ñañesu, que entonces vengan de Yara, non debe, para reconocernos con la necesidad de que el Señor nos perdone de nuestros pecados, de nuestras faltas, y así humildemente también podamos cambiar. Vamos a pedir perdón al Señor por las veces que no supimos hablar, por las veces que no supimos denunciar las cosas malas, por las veces que no supimos corregir a nuestros hijos, a nuestra familia, por las veces que dejamos pasar las cosas y no nos comprometimos. Fuimos cómplices de muchas cosas negativas en nuestra vida, en nuestra sociedad, en nuestra familia, en nuestras instituciones. Por eso le pedimos humildemente perdón al Señor, imitando también esa característica y ese carisma tan lindo y tan fuerte de Santa Catalina de Siena. Cantando reconocemos nuestros pecados. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de cada uno de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ahora vamos a ponernos de pie y vamos a hacer nuestra oración. No hay gloria ahora. Entonces, nuestra oración justamente pidiendo la gracia del Señor por intercesión de nuestra Santa. Oración. Dios nuestro, que otorgaste a Santa Catalina de Siena un amor intenso para contemplar la pasión de tu Hijo y para servir a la Iglesia, concédenos por su intercesión que tu pueblo unido al misterio de Cristo se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A sentarnos y a escuchar la palabra de Dios. Nos disponemos a escuchar atentamente a Dios, que nos habla a través de las lecturas. Ellas nos presentan a Jesús, el sanador compasivo, que carga con nuestras enfermedades y dolencias. Recibimos con fe el mensaje de su palabra. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días el rey Ezequías cayó gravemente
Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó, 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 aleluya. Aleluya, 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 resucitó el Señor. Cristo tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. El Señor esté con ustedes. Y Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a la casa de Pedro, encontró a la suegra de éste en cama, con fiebre. Le tocó la mano y se lo pasó la fiebre. Ella se levantó y se puso a servirlo. Al atardecer le llevaron muchos endemoniados y él, con su palabra, expulsó a los espíritus y curó a todos los que estaban enfermos, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Él tomó nuestras debilidades y cargó sobre sí nuestras enfermedades. Palabra del Señor. gloria a ti, Señor Jesús. ¡Viva Cristo! ¡Viva Santa Catalina de Siena! ¡Y viva nuestra comunidad! Bueno, un fuerte aplauso para todos nosotros, queridos hermanos. Bueno, ya voy a misa, pues ahí mía lleva. Qué lindo que es encontrarnos entonces en este día de nuestra celebración. El 29, entonces, es el día de nuestra santa, ¿verdad? Estamos escuchando y reflexionando su palabra. Escuchamos esta primera lectura maravillosa, ¿verdad? En este sexto día que nos propone nuestro novenario. Aniqueña Andrés Araite, 9 días hay, a ver un poco. ¿Quiénes ya vinieron? 6 días, 6 días, 6 días. Vemos, a ver de polla y a mí, 6 días. Vemos, Ana, o sea, ya te digan 4 o 5 de hoy. 5 días, 5 días, malas 5 días, 5 días, 4 días, 4 días, 4 días, veas ahí, ve, imagina. 3 días, la voy a coger, 3 días, 3 días. De por ahí, te ve la amo, y 2, 3. 2 días, voy a coger, 2 días, oí, ahí la 2 días antes voy a coger. Este día, segundo día, hoy soy una ley novenario, 2 días. Un día, 20, este día antes voy a, pero voy a bailar, así, a ver, fíjense. Bueno, entonces, fíjense, queridos hermanos, para entender siempre este camino. Hasta ya recuperaba y tenga la velocidad. Me ya perdí, 5 días más ya perdí, este día sexto día más. Porque la iglesia cuando habla de novenario nos está diciendo que aquí hay un proceso. Ya digo ya me pusieron para acá, por ejemplo, ya anda en de un día de hoy ya rama acá ya en Puma. Pesa que vio, al día siguiente ya en Puma. No. Va, es la primera nota de aprender aquí. La. Esa, se aprende aquí. La, mi, re, mi, la y fácil. Pero practicar. Y cualquiera de los instrumentos. Fútbol, la misma cosa. Después sarchón, coño, por una vez. Estaba practicando, pero van a la venda se supera ahí. Señor Cabaña, oye. Bueno, a veces, cada uno entonces, queridos hermanos, en cualquiera de su profesión. De, por ejemplo, de cocinar, ¿cuál señora? ¿Sabe cocinar? Bueno, además de que en el primer día vamos a hacer en vez de huevo frito, vamos a hacer huevo duro, no sé si. Y claro, ya puse el huevo frito, ya puse el huevo duro. Bueno, a pesar. O manera base y todas esas cosas. Todo, queridos hermanos, tiene un proceso, todo tiene un aprendizaje. Pero para que podamos hacer ese aprendizaje, necesitamos práctica. Porque esa pues es nuestra vida, esa es la humanidad. Nosotros desde chiquititos, desde que vinimos al seno materno, levanten la mano todas las que son mamás. Vemos a mí la pendejo, sí, esa. Toditas son aquí mamás, así. Y la solterita misma, bueno, entonces... Estamos en la viuda rica, pero allá. Bueno,
Entonces, fíjense, queridos hermanos, ustedes saben muy bien lo que significa educar un hijo. Saben muy bien ustedes. Y porque ustedes le trajeron al mundo y fueron viendo desde el primer día que salió del seno materno, o Umagato, o Cambuma, fueron aprendiendo también a darle de mamar, ¿entendiste? De oír aprender ahí. De hoy en día, hoy en día, va la mojita ciudad de Titila o Cambuma, va mojentada va su bella. A bellas hacemos gato. De cuando va esa va moquinita, pum pum pure muy pepe muy amor, acao. Hoy me hay sa, muy su esa vio que iba porque hace terei malande me pudo lo que sea. Angai te veo que se vive bella. Hoy na bella hay la mitad. Y pues no hace. Oh, pima ciudad dice. Muy ciudad ave, hace gente. Oh, muy ciudad hace. Oh, muy acao, hace gente. Pepe a tu hace de tanta mujer. La acao muy no le me. Bueno. Pero vamos aprendiendo y buscando, vamos buscando. Y así también el Señor hoy nos invita, queridos hermanos, a reflexionar en esta gracia del Señor. Y miren, ustedes aquí le tienen, como les dije, a una gran santa. Esta es una gran santa de la iglesia. Yasamina Bella Plazaiva. ¿De qué año es Santa Catalina de Siena? ¿De qué año? 1347. Fuerte aplauso porque pende salva paite, porque anda peicuayo hoy na ven. Penda peicuayo era que va la vende Santa una se acuerda. A ver, ay, Santa Catalina, ay, nombre hoy. A ver, hoy hay otro Santa Catalina. Ya se me peicuayo, esa era la otra Santa Catalina. Ah, Santa Catalina de Alejandría, pero esta es de Siena. Mo pues está más hablando de mitad, vea. ¿Dónde queda? ¿Dónde? De Siena. Mo pico la Siena. Mo pues está, vea. Muy bien, en Italia, un fuerte aplauso, una bella plazai. Hoy la vende salvada. Bueno, Santa Catalina de Siena. Estuve yo ahí, me fui. Trabajé una semana yo ahí en Siena y ahí está el cuerpo de la Santa Catalina. Pero queridos hermanos, ustedes ni se imaginan verdaderamente la fortaleza de esta mujer. Yandela ya estaba peña de nieve, va ella no está guaraní, va italiano allá. Entonces la guaraní bella está vea la cuñallerógena, cuñallero, va a irse la cuñallero. Y es esa persona que verdaderamente, esa mujer que dice las cosas y hace. Pero atención, es una persona que supo decir las cosas, supo denunciar las cosas en la iglesia, imagínense. San Francisco de Asís es del año 1200. San Francisco de Asís tuvo una manera especial de denunciar cuando la iglesia vivía en la riqueza, los cardenales y toda esa gente, obispos, cuera, mía, nambreo, hoy con la riqueza. Y por eso es que San Francisco después, como él, entre comillas, criticó, como él se puso y se confrontó con la situación que vivía en la iglesia. ¿Cómo? Viviendo él mismo como un pobre, viviendo como un mendigo. ¿Entienden, queridos hermanos? Porque oigo o corregirse a las avisabe, pero y Argel. A cuanto mañan de Argel, cuanto más entonces ya es la cosa ya confrontar pese y nos llamamos a una unidad y al corazón del hombre. Ciertamente que después no vamos a corregir nada. Pero queridos amigos, eso no quiere decir que uno no tenga que decir la verdad. Por eso que Santa Catalina de Siena es también tan amada por la iglesia. Sobre todo por muchos de los papas. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los papas, cuando entran a dirigir la iglesia, que es un cargo demasiado delicado, demasiado grande, queridos hermanos, porque el que está al frente de una comunidad tiene que buscar la unidad, tiene que buscar el amor, tiene que buscar el entendimiento. A ver, por ejemplo, la Oino Vendaviteve, cualquiera nos puede tocar, cualquiera de ustedes puede ser aquí el que está al frente de la comunidad. Pero queridos hermanos, si yo como que estoy al frente, el tendotalla es tendón de guaje y se el que tiene que ayudarnos a reunirnos,
como esas ovejas dispersas aquí del barrio, aquí de esta capilla, de esta comunidad, y tenemos que reunirnos. Pero como tiene Cuñacara hay una gran santa que les tiene que ayudar. Tienen que leer la vida. ¿Por qué? Y porque ella era una persona muy fuerte cuando decía las cosas, pero al mismo tiempo con tanto amor y con tanta caridad. No para hacer correr a la gente. Por eso, queridos hermanos, yo pienso que está hoy la ñande comunidad Cuérave, ñande capilla Cuérave. Algún día ñañe reunibaitean a todos los coordinadores y coordinadoras de las capillas. Si yo fuese párroco y si tuviese 10, 12, 13 capillas, a reunibaitean yo. Jamás veroñe poeta, a roñe poeta Santa Catalina. ¿Por qué? Y porque es esa persona que no es que hace correr a la gente. Llegó, se mandó cuando era sacerdote jovencito, vamos a éramos, vamos a ver capilla, vamos a hoy vete cuña que era la encargada. ¿Se anda igual eso? Para ir pues vete. O hoy pesa, pero vaya bien la yuruma esa para hoy. Pensamos yo, va a ver alguna la pensamos hoy la de yuru y no. Va a época de ina. Se anda ahí con ese yurupito ante a. Bueno, entonces, hoy padre, cualquier cosa usted me avisa. Yo soy la encargada, o sea, acabo de decir la llave. Usted me avisa quién puede entrar y quién no puede entrar. Hey, Moisés, la tuba ove, ¿entiendes? A la cuenta, hey, Moisés. Así que tú te que señora te digo si hoy indica tu maya y que hina es Moisés. Año chistosamente voy a ligar de esa place hoy. Bueno, es posible, llévate. Bueno, a exagerar y mingo se lleva siempre, pero eso es para que entendamos. Esta mujer que ha luchado verdaderamente por la iglesia, que se ha preocupado, pero no es que ella, porque quiso hacerlo simplemente, o porque quiso decirlo simplemente, sino que sobre todo porque ha amado a la iglesia, ha amado verdaderamente a la gente, ha amado el apostolado. Y por eso una de las características tan lindas es entonces la caridad y el amor. Y eso es lo que todos tenemos que procurar buscar. Todos tenemos que luchar. Y es ahí donde la comunidad comienza a unirse, ¿verdad? Y da gusto cuando uno se encuentra así como están ustedes aquí unidos en esta comunidad. Pero para agradecer, para rezar, y veo también ahí a los jóvenes, ¿no? Bueno, bateco, aprende que no vaina de juventud. Estaban bateco, Entonces, para ir verdaderamente siempre animando las comunidades, animando nuestras familias, animando nuestro barrio, animando todo lo que significa para nosotros el crecimiento espiritual. Por eso que ustedes, al estar aquí en esta comunidad que lleva el nombre de Santa Catalina de Siena, tienen que procurar siempre luchar, conocer, leer. ¿Quién es ahora el encargado de la capilla aquí? ¿Quién es? El coordinadora. Bueno, de señora. Entonces, tienen que saber qué tienen que hacer. Un fuerte aplauso aquí para la señora que está al frente. Y tienen que ayudarle para que ella justamente pueda ser, así como Santa Catalina también, ¿verdad? Ayudarnos a crecer, porque todos tenemos esa responsabilidad. Pero yo lo que te iba a decir, ¿sabes qué era? Que verdaderamente después consigan un librito sobre la vida de Santa Catalina. Apelee, es decir, aquí, como comunidad, lean, reflexionen, hagan una reflexión profunda sobre una característica, pensate una cosita. Yo eso le suelo decir a las comunidades. Por ejemplo, me voy, no sé, y la hora de comunidad era San Carlos Borromeo. Por ando yo, más digo la San Carlos Borromeo. A la Virgen Rosa Mística, a San Miguel, a todo el mundo llevo. ¿Cuánto era santos acá llevo? A la santos acá ni te llamaba. Una contradicción total. A mañana pendero a hace pesita y ven así, ¿no? Matecoba por casa. Ya igual, ya llevo la Santa Catalina de Siena. Pero para eso que tenemos que amar y tenemos que conocer verdaderamente quién es nuestra santa, quién es verdaderamente y por qué ese nombre aquí en esta comunidad. Por algo se puso, ¿entienden? No es que se puso porque se puso nomás.
sino que entonces quiere decir que nuestra comunidad, bajo esta devoción y esta protección, tienen ustedes una misión específica, hermosísima, que tienen que hacer aquí ustedes en este barrio, en este lugar. Coas era Gina, cuarto barrio, ¿verdad? Cuarto barrio de Luque. Parece que María Auxilia ahora está un poco más allá, ¿verdad? ¿Veis? San Miguel oía, a ver, lleva. Y a veces se oía ahí lo de San Miguel alguno. ¿Veis? Va otro ahí. Sagrada Familia, pero hay que ser noima, pero hay ñaña, dicen 10, vean, nunca andas ahí. ¿Se noima, vio? Ah, ya me fui el año pasado, entonces, por mi mi gravísima culpa. Ah, Hamakuri, sí, anga se mandó ama. Bueno, entonces, pende, bueno, va a peña convertir, vejo, Jinara. Listo, venga tuve. Bueno, fíjense, entonces, conocer, saber, profundizar, entender lo que el Señor nos va proponiendo. Y qué lindo que es, ¿verdad?, cuando conocemos profundamente a nuestros santos. Otra de las cosas lindas de Santa Catalina de Siena es lo que les dije ya, pero hay que subrayar con mayor intensidad. No es solamente el hecho de haber dicho las cosas, de haber denunciado, de haber corregido. A papas, le escribió cartas, más de 300 cartas tenemos, escritas por Santa Catalina. Estamos en el año 1347, imagínense. Escribe las cartas, pero diciéndole que se está comportando mal, que no tiene que ser así, que la iglesia tiene que ser pastoral, que la iglesia tiene que, ya es Ana la pueblo, diga tú como un gran príncipe, le mañana un burú, no, hay que dar pasos concretos de una iglesia, como ahora justamente nos dice, primero ya nuestro Papa Francisco, ¿verdad? Pero después ahora nuestro Papa León XIV sigue prácticamente la misma enseñanza, e incluso yo voy a decir una cosa más, lo dice con mayor fuerza todavía. El Papa León XIV está entrando cada vez más ahora con ese viaje, todos los discursos que iba dando, pero espectacular. Y yo pensaba, ¿por qué será que el Papa León XIV, ¿verdad?, habla con esa fuerza de que el sacerdote, el obispo, tiene que estar ahí al servicio del pueblo? ¿Por qué? Primero luego, porque él había sido en medio de un pueblo de indígenas allá en las montañas, como obispo. Imagínense, oye, hoy la pueblo. O sea, no es que vivió allá en las alturas y en las nubes. Vivió en las alturas, pero de las montañas, ¿entienden? No en las alturas de los humos que se nos suben porque pensamos que tenemos no sé qué cosa, una jerarquía. No. El servicio es justamente lo que el Señor nos regala como cristianos. Ese es el adorno más grande que tiene que tener cada uno de nosotros. Y esa es la otra cualidad entonces, queridos hermanos. No es solamente como una profeta, ¿verdad?, que anuncia, que denuncia, que dice las cosas, sino que detrás de todo esto está el amor y la caridad. Pero el amor y la caridad, queridos hermanos, solamente viene al corazón del hombre y al corazón nuestro cuando somos gente de oración. Ya repetí, somos gente de oración. Si no rezamos, si nosotros no nos encontramos con Jesucristo, si nosotros verdaderamente no rezamos y no hacemos esa común unión con el Señor, después es muy difícil, queridos hermanos, hacer cosas positivas y buenas a favor del pueblo y a favor de los demás. Entonces, por eso que tenemos que también nosotros en nuestra comunidad mirar, entender, saber a quienes le ponemos al frente de nuestras comunidades. Incluso así a nivel político también. Hay que mirar un poco a las personas. Algunas veces yo veo que hay gente buenísima que se candidata, buenísima, pero demasiado buenas ya son. Incluso de movimientos, etcétera, así, ¿verdad? Gente de iglesia, gente muy buena. ¿Cuántos votos tiene? Y de su mamá, de su abuela y de su, no sé quién. 3, 4 votos le. Y esas son la gente buenísima, que seguramente que tendrían que estar. Entonces, eso es lo que nos falta, no sé qué es lo que nos pasa, quiere decir que no entendemos mucho, ¿verdad? Nos dejamos llevar simplemente por un marketing, marketineros. Tenemos que mirar y para eso es la oración. La oración es para discernir y decir, yo verdaderamente me juego
pero ¿por qué me juego? Y por los valores y por los principios. No piensen que Santa Catalina de Siena le fue fácil a ella. Imagínense, una mujer en ese tiempo, 1347, que no era una monja de clausura, sino que era de la tercera orden dominicana. Por eso es que lleva así el blanco y el negro, ¿entienden? Tercera orden. Y entonces, por eso es que se sentía libre también para mirar, conocer, saber, oye, a la pueblo y cuál era la situación, cómo la iglesia estaba respondiendo a su ministerio. Y entonces por eso después es capaz de decir las cosas, es capaz de anunciar y de denunciar. Pero eso es lo que nos va a llevar a la santidad, solamente cuando nosotros nos sentamos ante el Señor, cuando nosotros nos arrodillamos ante el Señor y cuando nosotros entendemos lo que Dios nos está pidiendo. Bueno, eso es con respecto a la vida de Santa Catalina de Siena, que tenemos que aplicar hoy a esta hermosa palabra de Dios que escuchamos. Justamente le escuchamos a un rey. Oye, estaba ahí el rey. Dice que el Señor, por medio del profeta Ezequías, cayó gravemente enfermo. O mano íntima oí la rey. Y entonces el profeta Isaías fue a verlo y le dijo, así te manda a decir el Señor, ordena ya todos tus asuntos de tu casa porque eres manota. Ordena baitegue. Hemos en baitegue la de cosa fuera porque eres manota, rey Ezequías. O sea que a ver Isaías indo que y esté ahí las es como Santa Catalina, no que no tiene pelos en la lengua. Y se le va al rey y le dice, Dios te manda a decir, lleve para que ordena pan de malas de cosas porque de ella por poner las cosas, haré manota. Y Ezequías cuando escuchó eso que iba a morir, miren, ahí se da cuenta, daña mano seigo, levanten la mano todo lo que ya se quieren morir, levánteme la mano. A ver, no mano sé, bueno. No. A ver, daña mano sé, bueno, a Ezequiel veis ahí, como puede y por si se llama no se va, no. Entonces dice que él volvió, miren lo que dice, volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor. Ahí está, queridos hermanos, ante una situación difícil de muerte, entonces el rey comienza a pensar, a recapacitar. Entonces la muerte, queridos hermanos, no se refiere simplemente a una muerte porque estamos enfermos físicamente. Anda ya respiramos a ver, entonces tan imbuina. Sino que, queridos hermanos, tantas veces nosotros estamos en una situación de muerte porque no nos comprometemos seriamente en nuestra casa, en nuestra familia. No nos comprometemos seriamente en nuestra comunidad, aquí en nuestra capilla. Para no sentirse solos en la comunidad. Por eso somos común unidad. Pega la comunidad, común unidad. Es decir, que cada uno de nosotros, la unidad se habla cuando hay diversidad. Yo soy diferente, vos soy diferente, vos soy diferente. Todos somos diferentes, todos somos diferentes. Estoy doña cuán diferente. ¿Lleva, sí o no? Sí, peñente más. Lleva. Porque cada uno usa un perfume diferente. Bueno, entonces, cada uno somos diferentes y por lo tanto tenemos que buscar la común unidad. Ahí está. En la diversidad nosotros buscamos la unidad. Eso quiere decir. Y eso es lo que más cuesta algunas veces. Porque cuando somos diferentes algunas veces algunos quieren caminar por su cuenta. Y eso no está bien. La iglesia siempre proclama la unidad. Nosotros siempre, como cristianos comprometidos, buscamos la unidad. Queremos la unidad. Amamos la unidad. A pesar de que podemos pensar diferentes. Muchas veces el niño piensa y le dice a su abuela o a su mamá, no, no entendés lo de eso, yo ya entiendo todo, no entiendes para la celular mía. Ya de tu llamada, ni ya yo puedo ir, ya yo puedo ir para. He pagado de cuenta de pagar, a 100 mil he pagado 200, lleva. Porque no entendés, yo puedo ir para. A veces.
Díganme todas las abuelas que le dicen a su nieto para que le ayude ahí en su WhatsApp. ¿Quiénes son? Levanten la mano. Esa, todito aquí. Mi hijo, vení, pues ayúdame, porque no entendéis con la celular. Hey, mi hijo, yo me hice. Cierto, te pico a la payoñe erei. Cierto, guante con la chañea. Pego, bueno, cada uno entonces, pero queridos hermanos, en la diversidad, cada uno de acuerdo a su tiempo, ahí está. Tiene que buscar el servicio, tiene que ayudar al otro, de acuerdo, así como nosotros, así como el anciano, el adulto, el mayor, el papá, la mamá, le ayuda a ese menor a ganar experiencia, le ayuda a que pueda ser más responsable, le ayuda para que pueda hacer un camino de madurez, ¿entienden? Cada uno tiene que poner lo suyo. Alguna vez en la bebé hoy toda esa juventud, alguna vez en juventud, acá en Bareté, entonces sangre nueva, quieren llevar adelante todo y pecho le llevan. Pero entonces en ese momento los padres sabemos educarnos, ayudarnos. No quiere decir coartar, no, sino que saber ayudar a crecer, porque esa es la fuerza verdaderamente y la vitalidad de toda comunidad. Entonces, este elemento también es importante que tengamos en cuenta. A ver, el rey Ezequiel, esa cosa, va, etícula anda, él ahí por ahí te ya pa, rostro contra la pared. Recuerda que yo he caminado delante de ti con fidelidad e integridad de corazón y que hice lo que es bueno a tus ojos, Iñan de Yarabe. Isaías no había salido aún al patio central cuando el Señor le dijo, vuélvete, llega al rey, ya que has rezado y has pedido y te has compungido ante mí, le dijo, he oído tu súplica, he visto tus lágrimas, yo te voy a sanar, dentro de 3 días subirás de nuevo a la casa del Señor. Qué lindo que es esto, queridos hermanos. Y usted está a pegar la ña de comunidad, peñan de la ña hendu. A peñan de roga, pues peñan hendu, peña lleva. La ñan de llana, ñan de itira y mi peñan de nambía, lleva. A ñan de mi hijo, a ver de llevo por ahí. Entonces, ya pues ya calcular, ña mañana, etícula seta, y la ya por ahí te iba, pues y nada. Mi intención fue siempre de vivir y hacer, Señor, lo que tú me has enseñado, lo que tú has buscado siempre. Bueno, Señor, y entonces me arrepiento de todo corazón y quiero comprometerme. Y ahí entonces Isaías, el que vino joina, ya joina, y pariré yo, vea, upepe teñan de yara ellos, Isaías no me aniejo ti, porque hay que hay un arrepentimiento verdadero en el corazón del rey Ezequías. Queridos hermanos, esta es una gran enseñanza también para nosotros. Porque cada uno tiene que mirar en su corazón, a ver, juventud, niños, adultos, ancianos, todo lo que estamos aquí, sacerdote, esposo, esposa, todo lo que estamos aquí, tenemos que mirar y decir, a ver, ¿cómo nosotros nos encontramos hoy ante el Señor? Esta palabra que el Señor está dirigiendo no es solamente para el rey Ezequías, sino que esta palabra es en realidad para nosotros. Esta palabra hoy viene para cada uno de nosotros que está diciendo el Señor, ¿verdad? Entonces, a ver un poco, mira un poco cómo te estás comportando, mira un poco cómo estás trabajando en tu comunidad, mira un poco lo que vos estás haciendo a favor de los demás. Y eso entonces miramos y decimos, sí Señor, quisiera hacer mejor, me comprometo Señor a luchar más, a darme más, no tener miedo, así como Santa Catalina de Siena que no tuvo miedo también de decir las cosas cuando no funcionan, pero con mucha caridad y con mucho amor para que exista el cambio verdadero. Y eso después, queridos hermanos, nosotros lo vamos a aplicar también, ¿verdad? Por ejemplo, a nuestro Paraguay, a nuestra nación, a nuestra política, porque muchas veces también nosotros sabemos muy bien cómo estamos. Y entonces, con mucha caridad, con mucho amor, pero con el deseo verdaderamente que las cosas funcionen, ¿verdad? Y ojalá que esa palabra de Dios llegue a todos, a todos, a todos. A nosotros personalmente en primer lugar. Pero eso tiene que llegar a todos, a toda la comunidad. Porque si no, si nosotros no miramos la comunidad, diga tú, ahí la yacacua,
Porque peteín te oí la ya por bahía, entonces pe allá un güey pa mañana de la de situación. O desorden a pama la de ambiente. Por eso, queridos hermanos, tenemos que procurar luchar, tenemos que procurar nosotros en primer lugar, como hizo Santa Catalina de Siena, entrar en oración para hacer un camino de conversión. Y termino, queridos hermanos, porque después este evangelio, no voy a entrar ya en toda la explicación, pero es maravilloso, ¿verdad? Porque cuando está hablando, dice que aquí Jesús entró y la suegra de Pedro estaba con fiebre, Eso quiere decir la enfermedad, porque la fiebre siempre es, ¿qué cosa? La fiebre es, muy bien, es lo que te está mostrando que algo no funciona en tu cuerpo. Cuando vos tenés fiebre, tu cuerpo se calienta porque quiere, por naturaleza, expulsar al virus, expulsar a la enfermedad. Entonces, jacú, jola para que corra y se vaya ahí el bicho. Entonces, vos ahí te das cuenta, ay, lo llevó a hacer, entonces, ese es un síntoma, se dice, ¿verdad? Y ahí vos sabés que vos estás enfermo, entonces. Arejoma a la médico, me mandé la mojá, para que pueda entonces eliminar. Y así también en nuestra vida espiritual. Aquí el ver Jesús que estaba con fiebre, dice que Jesús se va y le pasa la mano, y la levanta, y la sana. Bueno, eso es lo que necesitamos. En los momentos de nuestra enfermedad, ahí está. Siempre hay síntomas, siempre hay fiebres. Y nosotros nos damos cuenta cuáles son los síntomas de nuestras enfermedades. Por ejemplo, en una comunidad, aquí en mi comunidad, hoy la misa ando y hoy la gente, tiene síntomas de fiebre, aquí en la comunidad, entonces, cuando llamamos para que haya reunión de, no sé, de los padres, de los niños, siempre mau, o si no, abuela, o si no, la cejamos en la túa, nunca no aparece. Entonces quiere decir que ahí hay un síntoma negativo. Hay fiebre, hay enfermedad, doy la familia. Y después, así cualquier otra cosa. Queremos que vengan todos los jóvenes. Entonces, a ver, pensamos, muy bien la juventud, muy bien. ¿Cuántos grupos juveniles ustedes son? ¿Cuántos están en el grupo juvenil? Cuenten. 13, a la cuenta, muy bien, che. Número 13, a la cuenta, y poná, vean. Pero aquí en este barrio y aquí en toda esta zona son solamente 13 los jóvenes que hay aquí en este barrio, ¿o ahí va? ¿Hay mucho más? Entonces, depende de Canundú, ven acá. Tú ya ven a Canundú, las 13 en Teojino, entonces, a ver. Voy mañana, 100, 150, voy en la juventud, David Guay. Ya pongan el ascenso. Upeana, entonces bebe y cuana la vende parroquia, amábalo y amábalo y coa. Va de familia boico bebe. Va el número boico fulano de tal. Mova, amba ese boico. Hay algún enfermo, etc. Y todo eso. Eso, queridos hermanos, es trabajar en comunidad. Eso es querernos y eso es acompañarnos. Y entonces ahí es donde nosotros abrimos las puertas. Cuando nosotros no podemos hacer esas cosas, signo de que tenemos fiebre. Pero para eso viene Jesús. Le piden. ¿Qué hace Jesús? Pasar la mano quiere decir, queridos hermanos, humanidad. Upea y se hina peñan de yara, ñan de petu, ñan de yara andas ahí como un brillante, o mañana, o ya puede tener milagro, y vea, no. La forma de levantarnos y la forma de curarnos es pasando la mano, es decir, trabajando juntos en unidad. Así que, queridos hermanos, vamos a seguir esta misa, vamos a pedir al Señor que nos anime, que nos fortalezca, que nos ayude. Que esta comunidad tan linda que estoy viendo, porque es la primera vez que yo vengo aquí, primera vez, y veo aquí un edificio muy lindo, eso también es señal de que es una comunidad que trabaja, que se preocupa, es una comunidad entonces que tiene bien ordenadas sus cositas, y bueno, y seguramente que tiene muchas otras cosas más lindas. Y la más linda, queridos hermanos, son ustedes, es la persona, es la familia, es el joven, es el niño, a quien tenemos que llegar. Todas las cosas que disponemos y todas las cosas que yo sé que seguramente que ustedes consiguieron, todo lo que consiguieron aquí, ahí atrás también veo que tienen lindo patio tinglado. ¿Te lo coñace? ¿Y qué hay más? ¿Sale la catequesis o qué es lo que hay? A la cuenta. A ver, se ve con su idea, move o ve monda.
Menes está bella por empanada entonces. Está bella por la sopa. Está bella por la choripán. Pollada. Ah, nunca nace con vida ahí. Nunca anda. Hoy la vende pollada ni la vende sopa. Bueno, con ella y cuama. Arubín de mayuta de carujama. Bueno, querido hermano, vamos a seguir nuestra Eucaristía. Y vamos a pedirle al Señor esa gracia. Que podamos trabajar en unidad. Y todo lo que ustedes están haciendo me alegra de ver a los jóvenes. Me alegra y ojalá que también siempre hagamos más y curemos la fiebre. Curemos aquellas cosas que ustedes conocen. Ustedes conocen qué es lo que necesitamos en nuestro barrio. ¿Quiénes son esas familias que se acercan o esas familias que no se acercan? Pero entonces vamos a ser nosotros los primeros en acercarnos. Nosotros los primeros en ir, como hace Jesús, a visitarle en su casa. Jógabe, tengo, jógabe. Ojo, porque le dijeron, hoy me viene a ver cuña cara, hoy me deja su teina, la suegra de Pedro Tejomina. Ya, güey, ya. Hoy quema hoy, jógabe, va con señor, yo hunde. Chera se teina. Bueno, levántate, como un güeracho. Es un signo muy interesante para decirnos que necesitamos mucha humanidad y necesitamos siempre trabajar en comunidad. Que así sea. Viva Santa Catalina de Siena y viva nuestra comunidad. Fuerte aplauso para el Señor. Queridos hermanos, vamos a presentar en este momento nuestras intenciones ante el Señor. Padre, te rogamos, óyenos. Padre, te rogamos, óyenos. Por la Santa Iglesia de Dios, para que sea signo de esperanza y cuidado para los enfermos y para quienes sufren, tanto en el cuerpo como en el alma y el espíritu, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Por nuestros gobernantes, para que garanticen el acceso a la salud y asistan con amor y paciencia al clamor de su pueblo más necesitado, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Por quienes sufren enfermedades físicas, mentales o de la vida espiritual, para que experimenten la cercanía sanadora de Dios y el apoyo fraterno de nuestra comunidad, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Por los profesionales de la salud, para que, inspirados por el ejemplo de Cristo, trabajen con entrega, sabiduría y compasión en la atención a los enfermos, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Por todos nosotros que participamos en esta celebración, para que seamos promotores de la salud integral y valoremos nuestra vida como un regalo precioso de Dios, oremos. Padre, te rogamos, óyenos. Vamos a rezar también, como les dije, por esta familia Figueredo Aguilera. Dentro de 3 días ellos viajan de nuevo a España. Hoy fui a su casa, les hice la bendición de la familia. Entonces, para que el Señor también les bendiga en este proyecto del viaje que ellos tienen como familia. También vamos a rezar y vamos a pedir por el señor Nimio. Él ahora ya está con Alzheimer, pero entendé, y miete, estuve visitando hoy también, le llevé la comunión, rezamos juntos con su señora esposa, que también ahí nos recibió en Fernando de la Mora. Y también quiero rezar por la comunidad de la Divina Voluntad. Está una comunidad que se reúne también semanalmente para hacer un camino de santidad, un camino de perfección, siempre como nos pide el Señor. Entonces, por este grupo también, para que pueda encontrar esa voluntad realmente del Señor. Y también hoy le visité a mi hermano, el padre Juan Carlos. Yo tengo otro hermano que es sacerdote. Él es mayor que yo y está un poco enfermito aquí en Domingo Sabio, en Fernando de la Mora. Entonces se aproveché ahí este día a San Pedro y me fui, le visité, estuvimos rezando juntos y bueno, pidiendo por su salud y para que también el Señor le acompañe en su ministerio sacerdotal.
Y todas esas otras intenciones, queridos hermanos, que ya lleva frente al Señor en el altar. Te lo presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Vamos a sentarnos y vamos a presentar las ofrendas. Presentación de dones. Con el pan y el vino que presentamos en el altar del Señor, Sí, depositamos también nuestra vida y nuestro aporte generoso para el sostenimiento de la iglesia. Un matrimonio acerca también víveres de alimentos no perecederos. Este pan divino, Señor, te transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en su cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito seas por siempre, Señor. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, Bendito seas. hoy son frutos, son ofrendas que presentamos a Dios. Este pan divino, Señor, se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Nos ponemos de pie en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia. Recemos a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina de Siena, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Al recordar a los santos que se consagraron a Cristo, Santa Catalina de Siena, por el reino de los cielos, celebramos tu admirable providencia. Por ella, la humanidad recobra la santidad primera y experimenta anticipadamente los bienes que espera recibir en el cielo. Por eso, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo es el Señor, santo es el Señor, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra, llenos están, llenos de tu gloria. Hosana en las alturas, Hosana en las alturas. Bendito es el que viene
en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Mombe uñam de cara Jesucristo, de mano a ver, come noviare y come llevar, de uñam de cara yo, mombe uñam de cara Jesucristo, de mano a ver. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con todos los catequistas, agentes de pastoral, los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes especialmente de todos nuestros hermanos que hoy hemos presentado aquí, ¿verdad? Todos los que han traído como intenciones, sobre todo por los enfermos, sobre todo por aquellos que están implorando la gracia y la protección del Señor. Yo entonces también, como les dije, quiero rezar por mi hermano, el sacerdote, el padre Juan Carlos Cabañas. Y también rezamos y recordamos a estos hermanos nuestros, el señor Figueredo y su señora esposa, la familia Figueredo Aguilera, que tienen que viajar a España, también para pedir y rezar por el señor Nidio, también por su esposa. Este señor tiene Alzheimer, entonces pedimos también por su salud y por este grupo de la Divina Voluntad. Pedimos al Señor que les bendiga siempre en su proyecto de camino cristiano. Acuérdate, Señor, hoy de cada uno de nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos.
Ahora, queridos hermanos, pero vea con mucha fuerza, entusiasmo, en todo el Paraguay, en Duana, más de 350.000 personas, en todo el Paraguay, así de nuestra comunidad aquí de Santa Catalina de Siena. Vamos a decir la oración que Él nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Hermanos, démonos fraternalmente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Comunión. Jesús, médico del cuerpo y alma, que sana nuestras heridas y fortalece nuestra fe, nos invita a recibirlos en el pan de vida. Con el corazón debidamente preparado, acerquémonos a comulgar. Comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás mente y realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ve al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya hubiese recibido, te abrazo y me uno a todo a ti. Oh Señor, no permita que jamás me separe de ti. Amén. Soy el pan de vida, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá sed.
el mundo. El que coma de mi carne tendrá vida eterna. Tendrá vida eterna. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. Mientras tú no comas el cuerpo del Hijo del Hombre y bebas de su sangre, no tendrás vida en ti. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. Resucitaré. Yo lo Resucitaré. Yo lo resucitaré en el día final. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. Y en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alaben por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, vamos a arrodillarnos frente a nuestra Santa Protectora y vamos a hacer nuestra oración de protección a Santa Catalina de Siena. Cada uno entonces pide esa gracia que necesita para su vida, para nuestra comunidad, para nuestra familia. Oh gloriosa Santa Catalina, Virgen ardiente de amor por Cristo y fiel hija de la Iglesia, tú que consumiste tu vida por la verdad y la unidad, intercede hoy por nosotros, por esta comunidad de Santa Catalina de Siena, del cuarto barrio de Luque. Mira a la Iglesia, esposa de Cristo, purifícala en la verdad, fortalécela en la fidelidad y concédele pastores santos, valientes en anunciar y humildes en servir. Ruega por el Santo Padre, el Papa sucesor de Pedro, que sea luz en medio de la confusión, roca firme en la tormenta y testigo fiel del amor de Dios. Intercede por los sacerdotes para que no teman dar la vida, para que vivan en pureza, entrega y verdad y sean fuego que enciendan otros corazones. Mira también a nuestras familias, santifica a los esposos, para que su amor sea fiel, fecundo y sacrificado. Protege a los hijos, para que crezcan en gracia, verdad y obediencia a Dios. Oh Santa Catalina, mujer de fuego, enséñanos a amar sin medida, a decir la verdad sin temor y a vivir solo para Cristo y su Iglesia. Que no busquemos la comodidad, sino la cruz que salva. Que no callemos ante el mal, sino que con caridad ardiente seamos luz en medio del mundo. Ruega por nosotros, Santa Catalina de Siena, para que renovados en el Espíritu, seamos instrumentos de unidad y santidad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena. Santa Catalina de Siena. ¡Viva Santa Catalina de Siena! Fuerte aplauso entonces para el Señor. Muy bien, vamos a sentarnos. Simplemente vamos a escuchar un poco ahora, ¿verdad? Las indicaciones aquí de nuestra comunidad. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. De que nada, en nombre de la comunidad Santa Catalina, le queremos dar la gracia al padre Víctor Cabaña y todo su equipo de transmisión de Ñandeyarañe. Gracias a eso, como él está diciendo, mucha gente está rezando con nosotros, tanto en nuestro país como también en el extranjero. Y le pedimos a Dios para que le ilumine a través de su Espíritu Santo, para perseverar en su sacerdocio a nuestro padre Víctor Cabaña. Y también por su 4º aniversario del canal Ñandeyarañe. Le pedimos a la comunidad católica que le apoye siempre, y también por qué no decir al gobierno o a la autoridad, era porque mantener un canal de transmisión así no es fácil, es difícil, es costoso, entonces le pedimos eso. Así que, Padre, Dios se lo pague, Dios te bendiga siempre. Tenemos un obsequio en nombre de la comunidad, si pueden venir para entregarle al Padre, por favor, y al diácono. Fuerte aplauso nuevamente al padre Víctor Cabaña. Gracias por venir a compartir con nosotros nuestra fiesta patronal. Siguiendo nuestra novena, mañana sábado 25, tenemos 19 horas Santa Misa. Del tema, practicar la justicia. Preside el presbítero Mariano Servín. Invitado Capilla San Luis Gonzaga, catequesis de niños de la parroquia y capillas, comunidad de base Divina Misericordia. Quiero recordarle que este domingo tenemos nuestra gran pollada, que gracias a la ayuda de ustedes estamos organizando y necesitamos la colaboración para mano de obra el sábado, como dije, para ayudar. Y le esperamos a nivel cocinate y domingo, entonces ya gusta el apoyo de Santa Catalina, que es admirado por todos. Muy riquísimo siempre, no digo yo, sino la comunidad dice, así que le esperamos el domingo. Muchas gracias. Hermanos, el grupo juvenil de nuestra comunidad, Querigma, está lanzando una rifa que tiene un costo de 10.000 guaraníes. Y tiene premios el primer premio es una mixtera,
El segundo premio es una jarra eléctrica. Tercer premio, una licuadora portátil. Y el cuarto premio, un juego de tazas. Muchísimas gracias. Pensaba a vender o vaina, a ver. Derecha a vender o vaina, lleva. Anda a ver, ahí está. Ne pone ahí tépico, lleva. Bueno, ahí está. Doña de Yarañe, 4 años, 24 horas de evangelización. Y eso, como ustedes dijeron, y les agradezco que pidan también siempre el apoyo. El apoyo del gobierno hoy. A una vez, no sé si van a apoyar porque a una vez haciendo Utaya y la sea lleva, pero en fin. Pero allá comunidad de comunidad, diversidad, y tenemos que saber crecer y saber escuchar lo más importante, que es la palabra de Dios. Y es cierto lo que ustedes dicen, ¿verdad? O sea, es la comunidad. Y además, el servicio es ¿para quién? Para el Paraguay. Ustedes saben, queridos hermanos, que después de la guerra de 1870, la guerra grande, quien levantó al Paraguay, además de las mujeres, como dice el Papa Francisco, fue verdaderamente la iglesia. Eso hay que reconocer. De ahí por ahí veía que la país. Pero sin embargo, es la iglesia que se reunía. Y por eso es que nosotros somos tan religiosos y por eso es que nuestras familias, casi todas las familias tienen su nicho en su casa. Vemos a la vende pobre coya la nicho joven. Esa mami entero de allá con la llana santo. ¿Saben por qué esa tradición tan fuerte y tan linda, arraigada, queridos hermanos, en nuestra familia? Porque no había país, no había hermanas, no había nadie. ¿Quién era el que llevaba adelante la familia y la oración? La mamá y la abuela, ¿entienden? Entonces, orecó la inicio, orecó bebe la santo. ¿Y dónde íbamos a ir? ¿Dónde se hacía la catequesis? Y en la casa. Vea la Domus Ecclesia, o mojera, que los primeros cristianos. Por eso, querido hermano, esto es demasiado lindo. Y entonces, toda educación de la iglesia, amigo, lo lleva ahí de la iglesia, que esto, que aquello, que me mete en política, andas ahí política. La verdadera política de Dios es el crecimiento de las personas, es el bien de todos. Este año luego los obispos nos dicen eso, ¿verdad? Tenemos que por el bien común, el bien común. Bueno, así es que aquí está nuestro canal, la BBC, la Marobaba la Bachacaina, entonces, Ñande Yarañe se mantiene con la publicidad, por ejemplo, de todas las personas que tienen empresa y que nos ayudan. Y eso es una linda ayuda. Pero hay muchos cristianos católicos que cuando me encuentran por ahí, padre, qué lindo su televisión. Pero pues vende, qué lindo. La que lindo vende senda y coi. La que lindo vende y gusto. Bueno, si hay pura gela cielito lindo, pero pues no se ponga ruido. Bueno, segundo, se mantiene a través de los padrinos. Y los padrinos, cada uno es consciente como cristiano y puede tranquilamente ayudar y libremente da lo que puede o lo que quiere. Y eso lo puede hacer mensualmente o lo puede hacer semestral o al año, lo que sea. Cada uno de acuerdo a su conciencia, porque esto pues es la evangelización. Esto es para evangelizar y anunciar a Jesucristo. Esto no es un negocio, sino que es el gran negocio de Dios, que es la evangelización. Y lo tercero, menos mal que capilla coa te hoy la vendemos que me allá. Amo besenta, pe mañana viva hoy la vendemos que me penderano y la vendemos que me. La se alcancía, penderano. Vean digo tú ahí la pensé. Y arriba la vende a esa. Gracias a Dios que construí por la vende capilla. No hay por no se hago ahí, sino es por la puerta. Bueno, así es que también libremente los que quieran colaborar, entonces pueden ayudar tranquilamente. Al final de la misa yo voy a hacer también la imposición, sobre todo para los enfermos y todos los que quieran. Vamos a acercarnos después con el aceite santo. Y yo les agradezco sinceramente porque es la primera vez que vengo aquí. Y me gusta esta comunidad. Da gusto cuando la gente responde, da gusto cuando la gente participa. Y eso es lindo, ¿verdad? Así que les deseo lo mejor
y que sigan su camino. Este día sexto día la moina. A mí cuando va a decir la novenario y nada. Da ahí un solo día y nada. Así que cuando bueno, ayudan ahí para celebrar juntos como comunidad. Que así sea. Oración final. Padre, concede la vida eterna a quienes saciaste en esta mesa celestial, en la que Santa Catalina encontró también el alimento temporal. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Nuestra Santa Misa ha terminado. Testimonian a Cristo con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. ¡Viva Santa Catalina! ¡Viva! ¡Viva nuestra comunidad de Santa Catalina! ¡Viva! Fuerte aplauso para todos nosotros. La Eucaristía que hemos celebrado nos envía a ser testigo del amor sanador de Dios y la intercesión de Santa Catalina de Siena, que nos guía y acompaña en nuestro compromiso en asegurar la salud integral de toda la comunidad. El Espíritu de Dios está. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar, está aquí para liberar, está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar.